Y ya vamos poniendo punto final al programa del profe Morales, pero esta es la hora de Noel Alejandro Leal, la hora de Venezuela, la hora de despertar, de saber cuánto vale el país y cuánto vale no solo para el venezolano, sino para toda América y quizá un poco más que toda América, porque de allí depende muchísimo de nuestro futuro, bueno o malo. Noel Alejandro Leal, muy buenos días. Muy buenos días, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy y gracias por esta nueva oportunidad. Quiero dialogar. Por lo visto, eso debe ser una especie de virus, ¿no? Sí, porque ¿qué tiene que ver que yo sea argentina? ¿Eh? ¿Qué me impide ir a dialogar? Nada, si en los diálogos de Venezuela interviene cualquiera de buena fe. Vamos a empezar por los noruegos. Sí, Vamos a fundamental. empezar por los noruegos. Tenemos ahora las incorporaciones que se hacen a la mesa de diálogo de chiste esta de México. Y ahora tenemos a Petro. También. Petro, con su amigo Macron, ahora también quieren que se dialogue en París, este, como Petro, con Petro como buen oficiante. Sí, como Petro no tiene nada que hacer en su país, total. Eso en términos jurídicos en Venezuela se le conoce como agavillamiento. ¿Qué es agavillamiento? Un concierto para delinquir. Se reúnen muchísimas personas, dos más personas, para dedicarse a delinquir. Y eso es lo que han hecho con Venezuela durante todo este tiempo. Y esta propuesta de Petro, este miembro del Foro de Sao Paulo, es eso, darle continuidad al proceso y con toda esta ayuda, pues incorporar a Macron, todo lo que es izquierda en ese mismo proceso para delinquir, ¿no? Esto es agavillamiento con ensañamiento con la víctima. La víctima, siendo Venezuela, está realmente golpeada por este grupo de personajes. Wow. Pero hablan del diálogo y se llenan la boca hablando de diálogo. ¿Y por qué luego de las elecciones intermedias de Estados Unidos quieren reanudarlo? Bueno, lo que quieren es mantener rápido como... Lo importante es, los relojes cuadran de acuerdo a las necesidades, ¿no? Primero el gobierno tenía la necesidad de, ven, levántame sanciones, vamos a avanzar en el intercambio de prisioneros, vamos a ir avanzando en cada una de estas cosas, reconoce, sigue ofreciendo cosas. Ahora llegamos al ofrecimiento de los 3.000 millones de dólares que tiene Venezuela congelados, que de eso quiero hablar un poquito más adelante. Pero todo esto, el gobierno entiende el reloj más importante, que son las elecciones, no las de Venezuela, sino las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Entonces, las decisiones de las elecciones de medio término en los Estados Unidos marcarán una serie de asuntos a nivel de Congreso que va a estar muy ocupado como para estar pendiente del asunto de Venezuela, ¿no? Porque los resultados que puedan emanar esas elecciones y los cambios que puedan haber en tanto las cámaras del Senado y en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, va a generar problemas internos muy grandes para atender. Quizá lo que se toque sobre el punto de Venezuela sea la cantidad de venezolanos migrantes, no tanto lo que sucede en sí en Venezuela. Por eso la administración Biden, junto con estos, están haciendo todo lo posible para poderle dar forma al proceso electoral venezolano antes del proceso de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Eso es un negocio que ya está listo. Es un negocio que ya está arreglado. Entonces, el chavismo y la estructura del Foro de Sao Paulo van avanzando en las otras caras del negocio y por eso este juego de incorporar a Francia, incorporar a Macron, incorporar a Europa en el juego del diálogo otra vez. Más allá de la presencia de los noruegos y la plataforma de diálogo de los noruegos activada en México, jugar ahora a este espacio da la posibilidad de que Europa sea más partícipe en estas decisiones que ya los Estados Unidos han estado jugando y ofreciendo cada vez más levantamiento de sanciones y cualquier cantidad de ofertas y avanzando en el reconocimiento del régimen de Maduro, del régimen chavista. Por supuesto,
se necesita que Europa tenga también la posibilidad de hacer lo propio. Y como empezar una especie de competencia, ¿no? De quién da más, quién da más. Para eso la jugada de Petro es muy buena. Petro se convierte en el buen oficiante de las relaciones de diálogo de Venezuela y de una vez le lava la cara a Maduro para que de nuevo sea el chavismo el buen oficiante en las negociaciones de la paz total que promueve Petro en Colombia. Se quedan ahí todos encerraditos en un solo gran y asqueroso negocio. Pero Noruega modera las reuniones. Rusia y Holanda actúan como garantes del proceso. Basta para mí. Bueno, Petro metido en el medio. ¿Qué más? ¿Qué se puede esperar? vamos al primer punto. ¿Quiénes están representando qué? Nosotros hemos hablado mil veces de la ilegitimidad del régimen de Maduro. No tiene alguna. En este país no existe nada que cuente con un mínimo de legitimidad. Porque si la gente quiere creerse que los representantes del diálogo por parte de la oposición tienen algún tipo de legitimidad, si al menos fuesen los diputados electos en la Asamblea del 2015, pero ni siquiera son eso. Es que ni siquiera son eso. La bancada opositora, supuesta representante de la oposición, está representada por el abogado Gerardo Blay, que ni siquiera es diputado de esa asamblea, que ya tiene el periodo absolutamente vencido. Es decir, en un país donde donde no existe un mínimo de legitimidad, donde esta estructura se sigue abrogando una identidad opositora. Por eso es que necesitan ellos imponer el juego de las primarias para darle algún tipo de legitimidad, de, de razón de existir para poder seguir negociando en nombre de la oposición venezolana. Es una cosa increíble lo que se está viviendo en el país. Por eso es que es tan importante terminar de comprender, están dialogando quiénes con quiénes, porque ninguno representa a Venezuela, ninguno tiene un ápice de legitimidad. Ah, el chavismo tiene algo, tiene el poder. Sí. Por eso era tan claro cuando nosotros explicábamos que el guiado y toda esa estructura del interinato jamás iban a obtener la presidencia efectiva, porque el poder, de hecho, no ni siquiera el poder de origen, que nunca lo tuvieron, pues no tiene legitimidad de origen alguna. Si, ni siquiera vamos a discutir los efectos de los fraudes electorales. Vamos al punto del librito ridículo de ese que llama Constitución, donde dice que el vicepresidente no puede ser candidato a presidente. Y eso era la posición de Maduro cuando fue candidato a presidente. Él era el vicepresidente. Es decir, aquí no existe absoluto, no hay un mínimo de legitimidad en ningún sentido, y siguen bañando todo esto de legitimidad a través de diálogos, a través de negociaciones. El hecho es que de forma técnicamente fáctica el chavismo ejerce gobierno. Volvemos, no hay legitimidad ni de origen, ni legitimidad de ejercicio la perdió Chávez en la segunda elección del año 2000, cuando compitió con su compadre Arias Cárdenas, perdió toda legitimidad de ejercicio después de la masacre de abril del 2002. Es decir, todo lo que se ha vivido aquí en Venezuela, por eso siempre lo pongo desde la fecha de 1999 con el proceso constituyente de 1999, todo ha sido un teatro. Un teatro. Hoy, que estamos ya casi 25 años de esas fechas, de la elección de Chávez del 98, ¿qué hay en Venezuela? La continuidad del teatro. La continuidad del teatro, y ahora con todo este agavillamiento público, donde todo el mundo entra a discutir con gente que no tiene legitimidad ni representación alguna sobre el país, y le van dando legitimidad al generar todas estas fiestas de diálogos y las nuevas fiestas electorales. Todas que quedarán absolutamente legitimadas. Todas tan o más fraudulentas que las anteriores en Venezuela. Todas tan o más fraudulentas como la gran mayoría de las elecciones que estamos viviendo últimamente. Una parte de la noticia que vi decía un vocero que no se identificó. Las negociaciones lideradas por Venezuela son el único camino hacia elecciones creíbles, libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo venezolano en sus esfuerzos por revitalizar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. ¿No pueden burlarse más? No,
Pero siempre hay más material, ¿no? Se puede ser más ridículo, se puede ser más bobo, más grandilocuente, más necio, más descarado. Siempre hay espacio para eso, ¿no? Pero aquí han logrado unos niveles realmente impresionantes. Y se sienten con la total autoridad para seguir haciéndolo. No hay nada que se los impida. Sí, evidentemente no, no hay nada. Fíjate, Entonces, aparentemente entre el 15 y el 16 de noviembre van a empezar el diálogo en México con la participación de Camila Fabri, la esposa de Alex Saab. sí, eso es parte del show para ganar titulares con asuntos totalmente absurdos y ridículos. Pero les da a ellos el cuerpo y pueden conseguir mañana que tal como le dieron a los narcosobrinos, le den a Saab. Sí, ¿por qué Este, no? sí, nosotros lo explicamos de manera clara. La deportación de Saab a los Estados Unidos nada más tenía importancia bajo la administración Trump. La administración Biden no iba a tener la más mínima importancia. Lo dijimos muchísimo antes y estamos viendo la realidad. Sí, sí, ahí está el chico descansando tranquilo, sin ningún problema. Sin ningún problema, igual que ya no se habla sobre la extradición del pollo. Sí, fue la extradición del marido de la enfermera, que era Sí, el pero, chofer. sí, pero eso no cuenta, eso es parte del chiste, pues todos ellos estaban en la misma trama de lo que ha tenido que ver con la tesorería venezolana, ¿no? En el caso del Tuerto Andrade, el caso del Malpica, primo de familia de Cilia, que fue sacado de la lista OFAC. Todo eso ha sido la gran lavandería que convirtieron la tesorería venezolana y que hizo posible que Venezuela tuviese la moneda totalmente en cero por órdenes de Chávez, ¿no? Por todo este proceso de destrucción que Chávez organizó y ese es su legado, pues. Entonces, estos representantes son nada frente a lo que pudiese ser real información de inteligencia. Estos nada más son lavadores de dinero, de dinero, pues son simplemente empleados que se llenaron muchísimo. Pero que ellos dos, tanto SAP como el Pollo, son operadores de alto nivel que manejaban información de inteligencia, que era un asunto que superaba lo que tiene que ver específicamente con el problema venezolano. Con información de seguridad y de movimientos en otros países. Y por lo tanto, volvemos. Eso iba a tener importancia en la administración Trump, no iba a tener importancia en la administración Biden. No importa que en los Estados Unidos exista o quede algo del equilibrio de poderes. Eso era lo que iba a suceder. Y ahí está. Y Álvaro Pulido sigue prófugo, él, ¿no? Y como tantos otros. Si hay alguien, si hay alguno de los medianamente importantes que está prófugo y no le terminan de colocar razones para estar prófugo, es Rafael Ramírez, que fue el director de orquesta Chávez para la destrucción de PDVSA, la destrucción final de PDVSA. El saqueo que organizó Rafael Ramírez no tiene nombre, es una cosa que es impresionante, pues. Y fíjate, todavía la justicia de los Estados Unidos no ha hecho una persecución formal. Él cuidándose, se fue a los Estados Unidos, reclamó una nacionalidad europea y por ahí va. Tranquilo. Tranquilo y generando una discusión de ese stalinismo trotskismo versión barrio adentro, discusiones dentro del chavismo sobre quién es más chavista y quién está traicionando el legado de Chávez. El legado de Chávez era destrucción, es destrucción y todos y cada uno de ellos son responsables. Pero es que lo están haciendo muy bien. Están Claro, cumpliendo con claro, el legado, están destruyendo lo poco que queda. van a paso vencedores. Eso seguro. Y ahora, las elecciones supuestamente libres, justas, creíbles, transparentes y todo eso, son para el 2024. Son para el ¿Y por 2024. qué Diosdado Cabello dice que las van a hacer en el primer semestre del 2023? Bueno, de acuerdo al librito ridículo, las elecciones son en el 2024. Perfectamente pueden ser en el 2023. El asunto es que tienen que tener una buena distancia con respecto a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Una distancia que asiente el poder de Maduro de nuevo, ya legitimado internacionalmente. Porque esto es un asunto que es muy importante. Esta semana corría, tú sabes que aquí no hay encuestadoras, sino cajas de resonancia del gobierno. Una de esas cajas de resonancia del gobierno dice que el 65% del país cree que Maduro volverá a ser presidente y eso lo quiere mostrar como si hubiese algo de apoyo a Maduro. No, lo que pasa es que ese 65% está absolutamente claro que es inviable a otra cosa. ¿Por qué? Porque usted vive bajo una tiranía socialista, en esa tiranía socialista el hegemón controla todos y cada uno de los poderes y está consciente de que del otro lado lo que hay es colaboracionismo.
Por supuesto, no es que deberían decir el El 65%. 99 tendrían que decir. Y no es que crea, sino que tengan la seguridad Pero es que ahí no es asunto de fe. de creencia. Es que no hay espacio ni siquiera para la especulación. Es una realidad tan sencilla como esa. Es una realidad tan sencilla como que el socialismo siempre mata. Y ahí está. Pero es que es imposible pensar que pueda haber una elección justa, creíble y transparente y que tenga algún beneficio. Aquí, votes o no votes, da exactamente lo mismo. Voto o no voto no es No, exactamente al lo mismo. revés. Si votas, estás legitimando, Sí. aunque votes en contra. Y también, aunque no vote, es exactamente lo mismo en ese sentido, porque lo que no puede haber son elecciones. Esto es importante entenderlo. Vamos a hacer lo que hace explicar un poco lo que hace el gobierno en cada una de estas cosas. Cuando el gobierno en la enmienda constitucional del 2009, que lo único artículo era la reelección perpetua de cualquiera, esa enmienda se llega porque supuestamente la reforma constitucional del 2007 el gobierno la había perdido. Ya esa elección, ese referéndum del 2007 se hizo en diciembre. Y ya antes del 15 de enero, técnicamente todo el paquete de las cosas que se buscaban hacer con la reforma se hicieron vía ley, se hicieron vía decreto. No tenían por qué estar mezcladas con el proceso constitucional como tal. Eso se hizo de manera clara. La única cosa que le interesaba en aquel momento al chavismo, que era la reelección perpetua, la hiciste a través de una enmienda en el 2009, donde supuestamente la ganó. Pero entonces la gente tuvo de nuevo fe electoral por lo del 2007. Llegamos al asunto del 2015, que es el colmo de la burla, porque le dicen a la gente que la oposición ganó, pero la misma oposición te dice que esa Asamblea Nacional fue electa con 14 millones y pico de votos. Si la oposición dice que ganó con 7 millones y pico, está diciendo que el chavismo tuvo 7 millones y pico. Entonces, ¿cómo dices que hubo fraude al año siguiente de la elección de Maduro? ¿Por qué se aceptan esas cosas? Porque fue más o menos la misma cantidad de votos. ¿Por qué? Porque todo es falso, porque no hay aquí nada medianamente válido en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y cuando abrimos eso, no hay aquí, vamos a abrir lo grande. Vamos a lo más grande que está sucediendo ahorita, que es Brasil. Sabes que cada vez que se ve alguna información sobre los datos electrónicos de la elección, cada uno de los ejemplos que salen como más votantes que electores, centros de votación con 0 votos para Bolsonaro, la cantidad de millones de votos nulos en ciertas áreas y en otras áreas donde el triunfo de Lula es aplastante, no hay votos nulos. Todo eso ha sucedido en todas las elecciones de Venezuela, en todos y cada uno de los fraudes. Todo ha sucedido una y otra vez. Y muchos de esos también se ven reflejados en cada una de las actas y las interpretaciones que fueron vistas durante las elecciones de los Estados Unidos, donde el presidente Trump es desplazado. En el punto Venezuela, en el punto Estados Unidos, en el punto Brasil, encontramos inmensas manifestaciones de calle de respaldo que certifican cuál es la realidad en las calles, que es distinta a la realidad electoral. ¿Y qué pasa? No se respeta la voluntad electoral, la real, es manipulada, y no se respeta la voluntad social, ni siquiera la de la gente en la calle. Tampoco existe. Y aún así, se llama democracia, y aún así hay quien la sigue blindando. Internacionalmente vemos todos estos países dominados por el progresismo, saltaron de inmediato a saludar a Lula. Sí. Impresionante toditos, saltaron de inmediato para intentar blindarlo. Intentando acorralar a Bolsonaro y acorralar a las Fuerzas Armadas brasileñas. Esto es un asunto realmente delicado, lo que se está viviendo en Brasil. Y es muy importante que el venezolano tome de nuevo conciencia sobre este tipo de realidades. Porque el fraude electoral que ha vivido Venezuela ha servido de ejemplo para que cada uno de estos países lo pueda hacer una y otra vez. Es parte del fraude electrónico de lo que fue denunciado en los Estados Unidos,
eran simplemente eso, espejos de las realidades que Venezuela vivió. Y lo que estamos viendo hoy en Brasil, aparte de ser esos espejos, también tiene este punto de la demostración de gente en las calles. En Brasilia, este fin de semana, se vive un nivel de protesta. Es como imaginarse un zambódromo, varios zambódromos pegados, llenos de carpas con miles y miles de personas, generando una gran protesta. Una protesta que quiere dejar claro que no solo no se acepta el fraude como tal, sino que hace un llamado a que el policía del país, a que las Fuerzas Armadas haga lo propio frente a lo que para ellos es un fraude evidente. Sabes que en Venezuela, cuando ese tipo de situaciones se sucedieron y la sociedad intentó buscar por fin en la Fuerza Armada la respuesta, la oposición se encargó de ensuciar más a la Fuerza Armada. Si bien Chávez había comenzado con un proceso de destrucción, a ir envileciéndola y corrompiéndola con el Plan Bolívar 2000, y después inyectándole tanto narcotráfico y cada una de estas cosas, la oposición fue valoroso, fundamental en eso. Le llevaban información a Chávez sobre cualquier posibilidad de levantamiento militar. El mismo Henry Ramos Alup lo dijo en la inauguración de la Asamblea Nacional del año 2015 y la gente aplaudía cuando el degenerado decía sí, yo hablaba con Chávez y le decía. Y mi país de pendejos e irresponsables aplaudía. Es increíble cómo anulan a la gente de lo que es su única salvación frente al proceso de la imposición de una tiranía socialista. Cuando un proceso revolucionario toma el poder, el proceso revolucionario se enquista y la única manera de sacarlo es aplastándolo. ¿Quién puede aplastarlo? Nadie sino el policía del país, la Fuerza Armada. Entonces, la Fuerza Armada brasilera tiene una imagen institucional muy respetada en Brasil. Son los padres del milagro brasilero, son los padres de toda la estructura de desarrollo del Brasil moderno. Y se encuentran en esta duda hoy, en esta incomodidad, en esta situación tan difícil de qué se hace. Porque la Fuerza Armada como tal no puede venir mañana a agarrar y hacer un golpe de Estado para Bolsonaro. No, eso no se puede hacer. ¿Puede la Fuerza Armada encontrar dentro de una lectura amplia del artículo 142 de la Constitución brasilera espacio para su accionar? Sí, sí hay. ¿Eso va a bastar? No. Y eso es muy importante terminarlo de entender. Y volvemos a un ejemplo que hemos citado una y otra vez. Lo que suceda, si sucede cualquier cosa fuera de entregarle el poder a Lula, lo que suceda va a ser calificado por toda la progresiva internacional como un golpe de Estado. No importa si es soportado por este artículo constitucional, por otra serie de artículos, no importa el tamaño de demostración del fraude. Lo que suceda va a ser calificado como golpe de Estado. Entonces, volvemos al mismo consejo que siempre he explicado sobre este tipo de situaciones. Si usted va a dar un golpe de Estado, délo bien. No vayan a hacer las estupideces que jugaron aquí de vacíos de poder. No vayan a querer interpretar procesos electorales. No. La izquierda está lista para atender todas esas situaciones. Tienen bomberos en todo el mundo para sofocar ese incendio. Tienen cualquier cantidad de posibilidades para venir a sofocar la voluntad popular, ese hecho de que esté la gente volcada en las calles, pidiéndole al policía del país que haga algo. Entiéndalo. Nada de lo que hagan dentro del marco de la democracia va a ser respetado por la izquierda. Entonces, lo que se haga siempre será calificado como golpe de Estado. Es terrible esa realidad. Es terrible. Pero entiéndase que si no se hace lo correcto, el país entra formalmente en todas las estructuras de gobierno del Foro de Sao Paulo. Y eso es muy importante comprenderlo. Porque una de las cosas que más le ha hecho daño a todo lo que estamos viviendo es el no terminar de entender qué es el Foro de Sao Paulo como esa organización criminal que nace de la unión del partido de izquierda y toda la estructura narcoterrorista de colombiana. Todo eso es un solo eje.
Cuando usted tiene un personaje como Maduro gobernando en nombre del chavismo, es eso, es Foro de Sao Paulo. Cuando usted tiene un personaje como Petro, un hombre del M-19, que está gobernando Colombia hoy, eso es Foro de Sao Paulo. Cuando usted ve personajes como Timochenko, un guerrillero de la FARC, es senador en Colombia, eso es Foro de Sao Paulo. Cuando usted ve a Lula da Silva, fundador junto con Fidel del Foro de Sao Paulo, eso es el gobierno del Foro de Sao Paulo. Entonces usted encuentra en este eje de manera directa estos tres países y encuentra otra serie de países que se han visto en una influencia directa del Foro de Sao Paulo, como es Argentina, Chile, el actual Perú. Todo esto es un solo eje, un eje que le va a hacer muchísimo más daño al que se le ha hecho todavía a Latinoamérica. Entonces, el asunto, cuando tú encuentras en un país como Venezuela, que ha sido víctima del Foro de Sao Paulo, ese nivel de destrucción del cual hemos hablado más de una vez, que organizamos y lo dejemos muy claro, el chavismo, es el socialismo que llega a esa estructura gracias al Foro de Sao Paulo, gracias a ese eje, y que venezolanos que tienen referencia, que tienen influencia en nuestra sociedad, vean como positivo la llegada de Lula al gobierno, yo mínimo los califico de traición a la patria, por no entender, hacerse los pendejos sobre lo que significa el Foro de Sao Paulo, sobre el daño que ha hecho el Foro de Sao Paulo para Venezuela, para la estabilidad del proceso chavista durante todos estos años, el daño que hizo Lula en el primer gobierno con aquellos soportes cuando se estaba haciendo aquí el paro nacional. Todas y cada una de esas cosas han hecho posible que se mantenga el chavismo en el poder. Toda nuestra dirigencia política tradicional es tan estúpida que vivían levantando, alzando a Lula. Hoy no se atreven, se callan un poco, porque menos mal que hay muchos venezolanos que ya están entendiendo la realidad de lo que significa el Foro de Sao Paulo y a Lula como protagonista. Pero tienen también sus cheerleaders, tienen esta gente que tienen capacidad de influencia nacional intentando lavarle la cara a Lula. Igual que son tan estúpidos como para pedirle a Petro, y eso también lo hace los de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, pedirle a Petro que hable con Maduro y que lo lleve hacia las instancias democráticas. Sí, de la manito. De la manito. Y son tan ridículos que les dan todas las herramientas, ¿no? Esta mañana alguien me preguntaba sobre por qué Maduro, el chavismo vuelve al pacto andino, si Chávez había destrozado el pacto andino. ¿No? Es que no entienden que las cosas son para el tiempo y para el momento. Sí, pero está Petro tratando de que vuelva. Y va a volver. Porque ¿qué es lo que se quiere con la entrada de Venezuela al pacto andino? Terminar de ahogar la única lucecita que no es del Foro de Sao Paulo en ese negocio, que es Ecuador. No es que Lazo tenga capacidades de gobierno ni nada, Lazo es un gobierno de estos en pausa absolutamente desechable. Pero no tienen un nombre del Foro de Sao Paulo, ya no está Correa. Sí, claro. Necesitan un nombre del Foro de Sao Paulo. Es el único que no está allí, es el único que no está en la fiesta. Y entonces terminarlo de hogar con una presencia política de Venezuela en uno de los espacios de foro de diálogo económico, político en el cual Ecuador tiene actividad, es fundamental. Entonces, y todo eso hace que Venezuela también se incorpore en este proceso de la aceptación internacional de su particular forma de gobernar y que sea aceptada frente a la salvajada que se vive. Entonces, aquí no hay puntadas sin hilo, todo tiene una lógica que debería de tener a la gente realmente asustada. Y por eso es que es tan importante entender lo que se está viviendo en Brasil, porque es lo único hoy que puede ir echando a perder esa costura tan perfecta que lleva el Foro de Sao Paulo. El hecho de el nivel de daño que está haciendo el proceso de izquierda en los Estados Unidos, que está de izquierda en Brasil, que están abusando de la población a un nivel tan increíblemente salvaje para imponer su mentira, puede llevar a ese quiebre, a ese necesario quiebre que, como hemos explicado en otras oportunidades, a mi entender traería esa caída de esos juegos de dominó donde se colocan todas esas fichitas una detrás de la otra. Estaríamos viendo el futuro de eso si en Brasil existe el quiebre necesario. Es muy importante este tipo de situaciones. Es
es muy importante hacerle seguimiento a lo que se está viviendo. Y es muy importante entender que de llegar Lula al ejercicio del poder, como lamentablemente así parece, queda claro, certificado, no solo por el hecho de lo que fueron las elecciones del año 2004, del referéndum del fraude en el año 2004 en Venezuela, que simplemente el voto no tiene hoy validez alguna. Y lo peor es que la voluntad popular ya expresada de manera masiva en las calles tampoco la tiene. Puede ser desgastada, como se hizo en Venezuela, o puede ser reprimida, como se vivió en Venezuela, puede ser salvajemente reprimida, como se vive en Irán, y veremos qué es lo que sucede con Brasil este fin de semana. La suerte que tiene el brasilero que se encuentra hoy en las calles es que Bolsonaro sigue siendo gobierno. Bolsonaro no va a dar un golpe de Estado para imponerse él, la Fuerza Armada no lo va a acompañar en eso. No es su interés tampoco. Ellos quieren, en mi opinión, deslegitimar el proceso electoral con sobradas razones de Estado y poder salir del tribunal electoral que ha evidenciado su sesgo a favor de Lula y poder generar un gran temblor en el tribunal federal general, porque de ahí nació la posibilidad de que Lula saliese estando sentenciado. Entonces, eso es lo que buscaría Bolsonaro y quedar limpio con un periodo constitucional ya cumplido y pudiéndose lanzar en el futuro inmediato. El asunto es, ¿se puede hacer sin una intervención militar formal? Después que se haga la intervención militar formal, esa intervención militar es de corto plazo. Se puede llegar rápido a un nuevo proceso electoral. Es tan complicada la situación que tiene que hacernos pensar y ver en retrospectiva todo lo que ha vivido Venezuela, para que como venezolanos entendamos nuestra realidad. Ese abuso que se está cometiendo contra el pueblo brasileño hoy, contra nosotros lo han hecho como les ha dado la gana una y otra vez. Una y otra vez. Y son tan caraduras, tan salvajes, tan criminales, que lo quieren volver a hacer. Esa es nuestra realidad. Noel, en este momento en América del Sur nos queda Ecuador, Paraguay y Uruguay. Paraguay y Uruguay. Ecuador, eso es izquierda vegetariana que no tiene mayor cosa. Y Paraguay y Uruguay no tienen repercusión política, por lo menos estos dos presidentes no tienen esa repercusión política. No, repercusión política para el mal sí tenía Uruguay y tiene con Mujica, ¿no? Sí, sí. Pero es eso, porque es la caja de resonancia de la izquierda. Es ese gran agavillamiento que logra hacer toda la estructura de izquierda. Es muy difícil la situación latinoamericana y por eso es que es tan vital que la situación de Brasil tome el camino de ruptura. Y es eso, es entender que no importa lo que suceda, va a ser calificado como golpe de Estado. Cualquier cosa que no coloque, que no lleve a Lula al poder, será calificada como golpe de Estado. No importa si está tipificado en su constitución, no importa que se demuestre el fraude. Entiéndanlo. Eso es fundamental comprenderlo para poder activar todos los mecanismos a lo interno y en la defensa internacional de las posiciones que se tomen en consideración. Es una situación realmente complicada. Que esto es un punto bien importante, debemos recordar que toda la prensa internacional calificó el impeachment contra Dilma, donde estaba demostrado todo y a nivel de Congreso se consiguieron todos y cada uno de los votos y todo ese proceso fue democrático, el mismo proceso que le sirvió de plataforma política pública nacional a Bolsonaro para dar inicio a su candidatura presidencial. Todo eso fue calificado por toda la izquierda del mundo como golpe de Estado. Eso. Es decir, imagínense cómo va a calificar la izquierda del mundo lo que suceda si sucede. Lo que a mí me ha molestado tremendamente, y voy a hablar de mi país, es escuchar periodistas supuestamente contra Cristina Kirchner, se supone que contra el comunismo, atacar a Bolsonaro. ¿Por qué no están contra el comunismo? Por supuesto que no, pero
Ahí, para el que no se había dado cuenta, se les cayó la careta. Es que lo primero es terminar de entender el problema ideológico. Si usted no entiende el problema ideológico, si su asunto no es el problema ideológico, si usted personaliza el problema ideológico, por supuesto no está haciendo lo correcto. Si yo ataco, como siempre hemos dicho, el latinoamericano no juzga la corrupción. Más allá de que Lula no ganó, lo que sea, tiene un grupo de votos, tiene un gran grupo de millones de personas que votaron por él. Y votaron por él a conciencia de que es un ladrón. No les importa. ¿Por qué? Porque el latinoamericano no juzga la corrupción. Por eso decirle chora, Cristina, cosas de esas no tienen el más mínimo sentido frente a la realidad del daño político ideológico que hacen este tipo de personajes. Y este tipo de personajes, más allá de lo que hace el gobierno, es toda esa tendencia periodística que no ataca el proceso ideológico, sino que simplemente banaliza el proceso ideológico y le da cada vez más fuerza y estructura a las ideas de personalizar. Y entonces, mañana, vamos a suponer, mañana simplemente no hay Alberto Fernández, no hay Cristina. Y el daño sigue igualito. ¿Por qué? Porque el problema es ideológico. Entonces lo que se está viviendo es ese desarrollo. Por supuesto que la izquierda utiliza a sus títeres favoritos, a sus muñequitos atractivos para poderlos llevar el proceso. Y por eso sacas a un Lula increíblemente golpeado por corrupción, hasta pedrastra lo marcan, y listo. Y te lo llevan y todo el mundo, toda la progresividad internacional dice, San Lula, qué cosa tan buena llegaste. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la izquierda. Eso es lo que hace el socialismo. Ni siquiera están buscando algún tipo de forma de lavarse la cara, ¿no? Se sienten a gusto con eso. ¿Por qué? Porque lo que me estás diciendo es corrupto. Mientras no me digas genocida no hay ningún problema. Yo sigo, tranquila, tranquila. Y si me dices genocida no importa. Yo encuentro con todas las organizaciones internacionales que lloran solo por el ojo izquierdo que le van a decir genocida a Orbán por defender la familia. Entonces, esa es la realidad de lo que se vive. Aquí tú no ves a las organizaciones de izquierda del mundo señalando el genocidio chavista. Son 7,5 millones de personas, 8 millones de personas que han huido de Venezuela en los últimos años, y tú escuchas al chavismo como protagonista de un genocidio. No. Eso no existe. Pero Orbán defiende a la familia, y entonces sí, ese es un genocidio. Esa es la realidad. Exactamente. Los Estados Unidos está sumido en un desastre increíble. La situación de Afganistán fue tan vergonzosa. Lo que se está viviendo, lo que se puede vivir en cualquier momento con el asunto iraní. Europa está totalmente convulsionada. Tienen una guerra en el centro de Europa, pero el malo era Trump, él era el guerrerista. Entonces, eso es lo que logra hacer la izquierda con las cabecitas del que no quiere pensar. Y el que no quiere pensar en el mundo es mayoría. Eso es muy importante entenderlo. El que no quiere pensar es mayoría. Y eso es normal y siempre ha sido así. El asunto es, ¿qué pasa cuando el que no quiere pensar es atraído por la maldad? Se convierte en un peso a la hora de la elección. ¿Por qué? Porque es seducido por lo podrido. Porque lo podrido siempre tiene su encanto. Entonces, lo otro implica responsabilidad. El que no quiere pensar se vuelve ese bulto útil de la izquierda para seguir avanzando. Y aquí estamos frente a esa realidad realmente asquerosa, ¿no? Si nosotros ahorita hablábamos, Jenny, del negocio político, de la reconexión de incorporar el chavismo de nuevo en el concierto internacional, ¿no? Para que ese negocio político tenga sentido, también está el negocio económico. Claro. Estados Unidos pone en la mesa la liberación de 3,000 millones de dólares que tiene Venezuela congelados, y a través de los conceptos de diálogo que alimentan el negocio político, en el negocio económico, se habla de llevar esos 3,000 millones de dólares para que sean administrados por organizaciones de las Naciones Unidas. Cuando sabemos todo el negociado que existe en las Naciones Unidas, en todo ese negocio de la ayuda humanitaria, en todo y cada uno de los múltiples negocios que se hace allá, me imagino que mandarán cualquier cantidad de ese dinero a la ACNUR, que se preocupará por los refugiados venezolanos. También se lo van a robar. Se lo van a robar.
Punto. Y eso te tiene que entender. Y mucho de ese dinero también será dado directamente a los partidos políticos de Venezuela para que hagan su campaña en las primarias y para que pongan al títere que va a legitimar a Maduro en la elección presidencial. Es increíblemente asqueroso eso. Y es evidente, está allí, es una realidad taxativa. Quien quiera creer lo contrario simplemente está ciego frente a esa realidad. Para demostrar esa realidad y la burla de esa realidad es pensar que en Cuba existe algún tipo de bloqueo. Por supuesto que no lo existe, pero volvieron esta semana en las Naciones Unidas a censurar el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Es, Es que es nunca hubo bloqueos. Si Cuba paga en efectivo, de aquí compra todo lo que quiere. así es, esa es la realidad y todo el mundo la sabe. Ahora, Noel, no hay que ser muy inteligente. Cuba es una isla, chiquita. Si yo quiero hacer un bloqueo, entra solamente el aire a Cuba. Se puede hacer perfectamente un bloqueo a una isla. Nunca hubo bloqueo. Esa es una historia para que se la crea, no sé, un idiota. Si simplemente uno ve, no vamos a colocar las inversiones europeas, vamos a colocar las inversiones de Canadá. De Canadá. Si hay algún socio que va de la mano con los Estados Unidos históricamente muchísimas cosas, es Canadá. Las inversiones de Canadá en Cuba son realmente impresionantes. Son realmente impresionantes. Lo que pasa es que a la gente le encanta comerse esa diatriba, ese discurso de la izquierda que es realmente ridículo, ¿no? Y entonces aquí vamos a este caso, otra vez. Imagínense lo que va a ser la fiesta electoral que vamos a vivir en Venezuela con esta inyección de 3.000 millones de dólares. Imagínense la negociación internacional, el posicionamiento que va a tener las Naciones Unidas en nombre de los recursos de Venezuela para ayudar, para, para dar una mano frente a la crisis venezolana. Principalmente ayudar. Exactamente, es una cosa realmente vergonzosa. Y Venezuela está lista para elevar la cooperación militar en la frontera con Colombia, lo dijo don Vladimir Padrino. Eso no se pone en duda, eso no se pone en duda. Es el eje de que se vaya permeando todo, ¿no? El ejército venezolano totalmente permeado por la estructura guerrillera colombiana, ahora un guerrillero colombiano en la presidencia de Colombia. Bueno, una sola cosa. Nos merecemos todo esto, ¿no? Hay una gran cuota de responsabilidad en nuestras sociedades, pero es que ahí siempre hay que entender lo que es el pater familia, ¿no? El liderazgo de una nación, la dirigencia de una nación, más allá de la presidencia, más allá de lo que ejerce el gobierno, tiene una cuota de responsabilidad frente a una sociedad. Como estamos hablando, como venimos hablando, el que no quiere pensar es mayoría en cualquier sociedad en el mundo. En el mundo. Hay un porcentaje de la sociedad que hace sentir su opinión política, su opinión social de una manera muy especial. Regularmente es lo que conocemos como la clase media, la clase profesional, la clase técnica de una nación. ¿Por qué? Porque mucha de la clase marginada simplemente está tan sofocada en el sobrevivir que no tiene tiempo para pensar en vivir, pues eso lo lleva las políticas que van asfixiando a la sociedad y en una política socialista general eso aplica para todo el país. Pero en los países donde más o menos se vive en los intentos democráticos y existe una clase media, esa clase media da cuerpo a una opinión política, a una acción social. Y eso hace que las sociedades puedan desarrollarse. Las clases altas regularmente son dúctiles a los intereses de los gobernantes. Entonces, se logran acoplar. ¿Qué han buscado sobre todo estos procesos socialistas a una velocidad impresionante? Destruir la clase media, empobrecerla, asimilarla en ese sobrevivir. No puedes tener tiempo a pensar, por lo tanto tu opinión política, tu peso social desaparece. Y ahí es en donde se puede ejecutar y entender dónde está la responsabilidad real por parte de nuestras sociedades. ¿Nuestras sociedades son irresponsables? Sí. ¿Por qué? Porque siguen escuchando una dirigencia que tiene una obligación de elevar a esa sociedad, pero no. Esta dirigencia está empeñada por ser socialista en que toda la sociedad se pudra. Le sirva de piso donde ella pueda caminar, donde ella pueda sentirse cómoda aplastando a ese resto de la sociedad. Y eso va avanzando a una velocidad increíble.
y sigue eso sin entenderse, está muy lejos de que pueda comprenderse. Y ahí es donde está la verdadera responsabilidad. Cada uno como ciudadano tiene su cuota de responsabilidad, pero siempre hay que estar consciente que el ciudadano que está lejos de la política, que está lejos de esa interacción, de esa imposición de una matriz de discurso, de que su opinión pese dentro del marco de la opinión pública, no tiene ni el 10% de la responsabilidad que el que tiene un dirigente político, un dirigente comunicacional, un profesor universitario. Esa es una realidad que tiene que afrontarse y es una cosa muy seria. Y eso nuestras sociedades tienen que aprenderlo para que puedan pasar factura. Yo supongo que te tiene que haber pasado hablar con gente y que te digan, el socialismo no es comunismo. Sí, sí. ¿Cómo les Entonces, explicás que están equivocados? es muy sencillo, Jenny. Es muy, muy sencillo y esto es algo que todo el mundo que se enfrenta a esa pregunta, a esa pregunta no, a esa estupidez, puede responder de una manera muy fácil. Marx, el ideólogo, dijo de manera clara, el socialismo es el camino al comunismo. Fidel, el practicante, dijo, socialismo es comunismo. Entonces, el pedazo de pendejo que dice la estupidez va a saber más que los dos. Punto. Punto. Es tan sencilla como eso. No hay mayor vuelta, no hay mayor explicación. No El podés ideólogo, entender cómo te lo... Y lo dicen con una cara como si estuviesen diciendo la verdad del universo. igualito que te dicen que el nacionalsocialismo es derecha. ¿De dónde? Entonces exacto, tú te le quedas mirando y le dices, repite, repite, nacional ay, por Dios, no seas tan pendejo. Por favor, no se puede, no es legal ser tan pendejo. Y es eso. Y eso es lo que Debería, debería castigarse. claro, y eso es lo que falta. Lo que falta es que más gente le eche en cara la realidad al pendejo. Pendejo, como volvemos, es la gente que no quiere pensar, es la gran mayoría en cualquier sociedad del mundo. Sí. En cualquier sociedad del mundo. Venezuela tiene un plus. Pero en cualquier sociedad del mundo eso existe. Ah, dentro de esas sociedades volvemos a esa capa pensante, eso que debería ser la clase media de cada país, que viene y censura al pendejo. Y eso se le dice entonces, tú eres clasista, yo no sé. No, no, no. O el pendejo aprende, o el pendejo que se dedique a la pendejada, pero no interfiera, no estorbe. Eso es una realidad en cualquier sociedad. En cualquier sociedad civilizada, eso tiene una razón. Hoy cuando uno ve cualquiera de las imágenes del Congreso colombiano y ves esa partida de intentos de diputados, todos una partida de disfraces, y recuerdas los disfraces que vivimos aquí en el proceso constituyente y cada uno de los disfraces que han salido durante la asamblea, en las distintas asambleas nacionales, y sientes que por culpa de una gran cantidad de pendejos manipulados por esencia de la maldad socialista, están estos tipos dictando las leyes que destruyen un país. ¿Qué puedes sentir por eso? Eso es una realidad. Lo que pasa, y eso no es clasismo, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la responsabilidad política de la persona. Si una persona no entiende absolutamente nada de lo que es política y tiene el derecho al voto, esa persona va a hacer daño. Sí. Y entonces ahí es donde está la responsabilidad de las élites, más allá de la responsabilidad del gobierno, de ayudar a todos. Entonces, ¿en dónde queda la cuota de la responsabilidad? Los países tienen los gobiernos que se merecen, siempre y cuando la dirigencia, las élites, los pater family hagan lo correcto. Cuando el pater family hace lo posible para llevar a los países a la destrucción, es su responsabilidad, porque el pendejo es mayoría en todos los países. Sí. Punto. Sí. Es mayoría y vota. Vota y va legitimando el desastre en todos los sentidos, porque son desastres que son viejos. Tú sabes, Jenny, aquí durante este mes ha llovido mucho. Ha llovido mucho y se han suscitado cualquier tipo de tragedias. Y es muy importante entender por qué sucede esto. Más allá del hecho natural de las lluvias, ¿por qué el nivel de las tragedias? ¿Por qué simplemente llueve
y 4, 5, 6 muertos. Ujú. Muertos. ¿Cuántos muertos hubo ahorita por el huracán en los Estados Unidos, por Ian? No fueron tantos. Creo que fueron 3. Sí. Y era un huracán que llegaba casi que a categoría 5. Un señor huracán. Hizo desastre. Hizo desastres. Venezuela está en la cuenca del Caribe. Y hoy somos un país que debido a la ausencia de mantenimiento, debido a la ausencia de infraestructuras de calidad, que si bien ya veníamos con problemas de esos previos al chavismo, con el chavismo se han acrecentado, ¿no? Hoy una lluvia hace que se venga el talud en una de las principales autopistas que comunican, eh, que son entradas para Caracas. La autopista de Caracas-La Guaira tiene fallas de bordes gigantescas, que pueden dejar incomunicado a Caracas con La Guaira, como ya sucedió cuando se cayó el viaducto. Cada una de estas cosas, y que somos hoy un país de cartón mojado, un país que es increíblemente frágil, es de cartón mojado, debido a la falta de mantenimiento y de nueva infraestructura, el país se pudre en todos los sentidos. Es muy interesante que la gente vea esos ejemplos. Ese país que está podrido físicamente en infraestructura, está mucho peor política y socialmente. Ujú. Muchísimo, muchísimo peor. Para entender el tamaño del robo que hace posible este tipo de realidades, hay un ejemplo que es muy fácil de comprender para, para precisamente esa gente que vive en Guarenas y Guatire y viene hacia Caracas todos los días, que hace vida laboral o vida en Caracas y vive en Guarenas y Guatire como ciudad de satélite. ¿Qué es lo que debería ser el metro para Guarenas Guatire? El metro para Guarenas Guatire, por supuesto, cosas de Chávez con Odebrecht, para volver al asunto Brasil, lavallato, corrupción, todo lo mismo. Para poderlo, el presupuesto de esa obra ha sido sobredimensionado en un 600%. 600% el presupuesto de esa obra. Y no se ha construido ni el 25%, ya todo eso se gastó, ¿ok? No se ha construido ni el 25% de las obras necesarias. Buah. Nada, ahí están las torres, pues está a un lado, parte de las obras civiles, pero nada de la realidad se ha avanzado y se ha cumplido. Todo eso se lo robaron. No se pongan a buscar que eso se puede recuperar, que eso va a haber. No, todo eso se lo robaron. Es decir, y para que se tenga claro, esa sobredimensión de esos 600% que ya se robaron, para poderle dar avance a la obra y pensar con culminarla, póngale ese 600% más, que también se lo van a robar. Pero Seguro. quizás por lo menos se avance, aunque sea un 25% más. Porque esa es la realidad de lo que hay que entender, que mientras el chavismo exista, mientras el chavismo tenga el control, mientras el socialismo tenga el poder en nuestro país, no hay otra cosa que no sea esa derrota, ese país de cartón mojado que se está resquebrajando en todos los sentidos, no solo en la infraestructura, sino en lo político, está así y está lográndolo hacer en lo social. Nos quedan 2 minutitos, pero quería comentarte que Venezuela hizo un acuerdo de cooperación en temas de salud con Guinea, Guinea-Bissau, porque como el ministro de Guinea explicó que tienen carencias en el sistema sanitario, salió Maduro a ayudar. Pero mientras tanto, Haití nos está enviando ayuda por la tragedia que estamos viviendo en el país. Haití. No, Pues, te saca el aire realmente. volvemos. Estamos hablando de Venezuela. Venezuela, la primera reserva mundial de petróleo. Estamos hablando de Venezuela, de entre los 8 países con la reserva de gas más grande del mundo. Estamos hablando de Venezuela. Nuestra reserva en oro. Cuidado si somos la primera reserva mundial en oro. Coltán, rodio. No hay nada que no esté en Venezuela. No lo hay. Y eso estamos hablando solo de riquezas minerales.
Señores, Venezuela es todo. Es ese país donde se escupe una semilla y nace una mata. Es ese país maravilloso que nos han hecho comer de la basura. Eso se hizo por el socialismo. Reconozcamos lo que vale Venezuela. Entendamos el problema ideológico de lo que significa Venezuela y vamos a recuperarla. Porque hay que entender la gran mentira. Que sirva hoy lo que está sucediendo en Brasil para terminar de despejar dudas sobre la realidad de lo que ha vivido Venezuela. Lo que ha vivido Venezuela durante todos estos años es una estafa gigantesca. Señores, nos robaron el país. Noel, te convocamos, Dios mediante, para el próximo domingo, para empezar el día tratando de despertar conciencia. Muchas gracias por estar siempre. Gracias a ti, al profe y a todos. Buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.